vamos a comenzar. Danos, como siempre, la bienvenida y las gracias, y también a Tony Pedrera, director general de Deportes del Gobierno de Extremadura, por estar hoy aquí acompañándonos, ¿no?, en este anuncio importante para la ciudad de Coria, ¿no? Anuncio que ya hicimos, con anterioridad, y ahora ya pasamos a lo que es la realidad. La realidad de un nuevo pabellón de deporte en Coria, que era un compromiso de este equipo de gobierno, que era un compromiso también del gobierno de Extremadura y una demanda muy importante de la propia ciudad de Coria. Compromiso que ya se ha materializado en los presupuestos generales de la comunidad autónoma, por tanto están incluidos en los presupuestos generales, están con una partida presupuestaria, los presupuestos generales para el año 2015, y también la parte proporcional que le corresponde aportar y poner al ayuntamiento, pues también están incluidas ya también en los presupuestos del ayuntamiento para el año 2015, para este ejercicio, y por tanto, una vez ya que tenemos presupuestado ambas instituciones el nuevo pabellón, el siguiente paso que vamos a dar va a ser la redacción del proyecto. Vamos a sacar a concurso la redacción del proyecto en próximas fechas, en próximos días, y una vez, evidentemente, que esté redactado el proyecto, pues comenzar con las obras del nuevo pabellón. Para que sepáis dónde va ubicado este nuevo pabellón de deporte, ya hemos hecho los estudios previos, los estudios preliminares. El nuevo pabellón va a ir ubicado en la antigua cerámica, al lado del Instituto Nuevo. Creemos que es un sitio, pues, el más adecuado en Coria para tener una instalación de este tipo. Por tanto, yo creo que esa zona, que ese barrio de Coria, con el Instituto Nuevo, que en recientes fechas, bueno, pues se abrirá y se inaugurará con un nuevo pabellón de deporte, con la estación de autobuses, bueno, pues yo creo que quedará en lo que es dotaciones, pues extraordinariamente bien cubierto, lo que es una nueva zona de Coria, una zona de expansión, una zona residencial. Yo creo que es el sitio más idóneo para ello, ¿no? Por tanto, tenemos el dinero, tenemos el sitio donde se va a ubicar el nuevo pabellón. Se están viendo ya las naves de la antigua cerámica, se están desmontando, y se están desmontando precisamente para dejarnos el terreno libre para la construcción del instituto. Se están desmontando al tiempo que se va a redactar el proyecto. Por tanto, cuando esté terminado este proyecto, empezarán las obras. La inversión es una inversión plurianual, donde el gobierno de Extremadura va a aportar entre el ejercicio 2015-2016 400.000 euros. El Ayuntamiento de Coria en estos dos ejercicios va a aportar 200.000 euros, con lo cual el presupuesto total del instituto son 600.000 euros. Un pabellón, yo creo que adecuado a las necesidades de Coria, y sobre todo que las pistas que tenga sean pistas homologadas. El que tenemos actualmente no tiene las pistas homologadas, ni las dimensiones homologadas, con lo cual no se puede hacer ningún tipo de competición oficial. No solamente ya la carencia de que el pabellón, pues ya tenga muchos años, esté ya un poquito, por decirlo de alguna manera simpática, un poquito mayor ya el pabellón, y tenga todo ese tipo de carencias, sino que no cumple las medidas mínimas y estándar para hacer ningún tipo de competición oficial, ¿no? Por tanto, este pabellón va a cumplir con todos los estándares. Ya podemos realizar en Coria, a partir de que esté terminado, todas las competiciones oficiales que podamos hacer, y cuantas más, pues muchísimo mejor, ¿no? Y vamos a contar con un segundo pabellón, ¿no? El pabellón actual pues se va a quedar también como pabellón, y por tanto yo creo que esa demanda que había la ciudad de Coria, una ciudad que cada vez hace más deporte, que cada vez tiene más usuarios del pabellón, que cada vez tiene más equipos, pues evidentemente yo creo que con esto queda más que cubierta las necesidades de la ciudad de Coria y también la demanda de sus ciudadanos. Y por tanto este era el anuncio que queríamos hacer esta mañana, ¿no? Que en breve fecha pues se va a empezar con la redacción del proyecto, y cuando esté el proyecto, no sé lo que tardará el proyecto, pero no sé si será un mes y medio, no sé, en fin, cuando esté el proyecto ya finalizado,
porque ya se ha abierto con lo cual si se ha abierto ya el presupuesto de la comunidad autónoma y el del ayuntamiento también, pues evidentemente a la hora de pagar las certificaciones pues ya no hay ningún tipo de problema. Por lo tanto, pues empezará la construcción del pabellón, que yo espero que sea antes de verano. Estamos en febrero, yo creo que antes de verano, que las fechas en estas cosas muchas veces nos pillamos, ¿no? Pero yo creo que antes de verano la construcción del nuevo pabellón de deporte de Coria pues estará puesta en marcha. Y eso es lo que quería decir, Tony. ¿Alguna cosita? Bueno, ya está. Agradeceros aquí a los medios, ¿no?, que seáis otra vez el altavoz para estas buenas noticias, ¿no? Como bien dice el alcalde, era un compromiso que tenía este equipo de gobierno con Coria, y el otro compromiso que tenía el gobierno de Extremadura, bueno, pues también con el deporte caudiense, ¿no? Esto se habló el primer año, allí nos trasladó el alcalde, la necesidad importante, urgente que tenía Coria de un nuevo pabellón. El pabellón que está, como dice el alcalde, es un pabellón ya antiguo, eso bueno, pues hace que tenga esa deficiencia, y luego que es verdad que cada vez en Coria el movimiento deportivo, gracias al trabajo que están haciendo en el ayuntamiento, su concejal está aquí en Manea, al técnico también, a Norberto, cada vez va más, y esa demanda hace que ese compromiso que adquirimos del gobierno de Extremadura bueno, pues se plasme ya, si Dios quiere, pues en los próximos meses, como está bien diciendo el alcalde, ¿no? Ya nada más es eso, ¿no? Resaltar el compromiso del gobierno de Extremadura con la ciudad de Coria, no solo en materia de deporte, sino en todo lo demás, ¿no? Eso lo comentaba el alcalde. Yo tengo amigos aquí, tengo buenos amigos aquí, y me lo comentaban, ¿no?, el movimiento que está teniendo Coria en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, y es de agradecerle al ayuntamiento y al equipo suyo de gobierno, ¿no?, porque tengan estas inquietudes y estas peticiones que nos hacen al gobierno, que es la forma, bueno, que tenemos de enterarnos del día a día y el estar en la calle, ¿no?, de las necesidades de los distintos ayuntamientos. Así que enhorabuena, alcalde, y que cuanto antes veamos ya la obra y se ponga a disposición de los deportistas, ¿no?, que puedan disfrutar de una obra en un sitio importante y que va a tener como vecino, como bien dice el alcalde, el Instituto Nuevo, ¿no? Yo creo que eso también es otro paso muy importante. Pregunta. ¿Se puede aportar algunas características de datos de superficie, de capacidad de aforo que tenemos? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que cuando se publique el proyecto, ahora, evidentemente también, no solamente el proyecto, me parece que va a salir me parece que son 24.000 euros más IVA, si no lo recuerdo, como tope máximo, ¿no? En la publicación, ¿no? Si hay alguien que lo haga más barato que eso y mejor, pues extraordinario, ¿no? Y después también, bueno, aparte de eso, viendo las características técnicas también, vamos a dar un poco de libertad, ¿no? No lo vamos a dar encasillado, todas las cosas que tienen que hacer, sino que también quien redacte el proyecto, bueno, pues dar un poco de libertad también, que si nos hacen una cosa que se pueda distinguir o que sea más original que otros pabellones, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido vamos a dar la libertad de que quien redacte el proyecto, pues también lo adapte un poco a la idea que pueda tener, a que sea un poco creativo y todas esas cosas. No se lo vamos a dar en casillado. Lo que sí está claro es que las dimensiones del pabellón son las que son, las pistas tienen que ser reglamentarias, con sus gradas, con sus vestuarios, con todo el equipamiento, con todo. Pero bueno, vamos a dar ese pequeñín. Al ser de carácter homologado total en cuanto a las pistas y las instalaciones, ¿va a dar la posibilidad de recibir la celebración de eventos o, en este caso, competiciones de carácter nacional? Pues esa ha sido una de las cuestiones. Primero, la demanda que había de los ciudadanos de Coria de un nuevo pabellón. En segundo lugar, el que tenemos un pabellón antiguo, no, lo siguiente, ¿no? Y en tercer lugar es que, hablando con Tony, y Tony es verdad que se ha comprometido a traer competiciones oficiales, tanto a nivel de Extremadura como de España, pero no las hemos podido celebrar porque es que las pistas no cumplen, ¿no? Entonces, también ha sido otro de los motivos más por los que nosotros, cuando hablamos con la Dirección General de Deporte del Gobierno de Extremadura, nosotros necesitamos un pabellón, pero no solamente porque ya esté antiguo, porque se nos haya quedado obsoleto, porque haya mucha gente que hace deporte y se nos queda pequeño, sino porque no tenemos un sitio, un lugar donde celebrar espectáculos deportivos oficiales, ¿no? Y por tanto, yo creo que esa es una característica más que tiene que tener el pabellón para hacerlo. Yo estoy absolutamente convencido de que si cuando se haga el pabellón, se construya el pabellón, sea un pabellón con las dimensiones oficiales, desde luego, si seguimos en el gobierno tanto municipal como de la comunidad autónoma, aquí se van a celebrar eventos deportivos de carácter regional y nacional, claro. ¿Qué está financiado? ¿100% por el GOVEX? Está financiado 60% por el GOVEX,
40% por el ayuntamiento. Son un proyecto de 600.000 euros, 400.000 que aporta el GOBE y 300.000 que aporta el ayuntamiento, en una inversión plurianual, ¿no? Entre 2015 y 2016, porque cuando queramos empezar el instituto, bueno, pues tendrán parte del 2015, parte del 2016, ¿no? Entonces esa es la inversión. Yo espero que, no sé cuál será el plazo de ejecución de esta obra, pero bueno, yo creo que a principios de 2016, mediados de 2016 como tarde, todavía tiene que estar ya funcionando. ¿El terreno es municipal? ¿Ya se dispone de dónde puede ser? Bueno, el terreno no es municipal, el terreno lo que pasa es que sabéis que estamos con el plan general, y también si el plan general no hubiese salido, pues también vamos a firmar un convenio con los propietarios, o sea que el terreno no hay ningún tipo de problema. O bien lo tenemos mediante el plan general o bien lo tenemos mediante el convenio. Por eso, si vosotros vais y dais una vuelta a las instalaciones de la antigua cerámica, pues estáis viendo que se está desmontando. Se está desmontando y está tardando un pelín más de desmontarse porque, bueno, los tejados eran de zinc y esas cosas, pues sabéis que representan muchos problemas desde el punto de vista de la salud, sanitario. Tiene que venir especialistas a desmontar toda la cubierta. Estamos hablando de unas naves que son extraordinariamente grandes. Yo creo que ya prácticamente la cubierta está desmontada entera. Y ahora ya lo que hay es que desmontar la estructura, y una vez que se desmonte la estructura, bueno, pues ya queda perfectamente el terreno pues, para el pabellón. Yo creo que es un sitio muy bueno para el pabellón, con el instituto al lado, yo creo que esa zona va a quedar muy bien, y lo más importante, ¿no?, que lo podamos disfrutar todos, sobre todo los deportistas, ¿no? ¿Y el de ahora se seguiría utilizando? Sí, seguiremos con los dos pabellones. Una localidad como Coria, un poco más de 13.000 habitantes que tenemos, porque tenemos dos pabellones, pues yo creo que es importante, ¿no? Es muy importante. ¿Se va a cometer algún tipo de inversión para decentar el pabellón actual? Hombre, en principio, todo lo que sea mantenimiento... Aquí se elabora la cortina después de 10 años. Después de 10 años de... Evidentemente no lo vamos a dejar abandonar a su suerte. Evidentemente ese pabellón pues va a seguir funcionando, las reformas que haya que hacerle, se seguirán haciendo las reformas, se seguirá manteniendo, se seguirá utilizando, pero yo también sé que cuando esté el pabellón nuevo, pues la gente va a querer más el pabellón nuevo que el pabellón actual, ¿no? Pero bueno, ese pabellón tiene que seguir funcionando, y ese pabellón va a tener que seguir albergando bueno, pues algunas competiciones locales, que son más o menos lo que se celebra allí, o alguna regional. En definitiva, bueno, pues ese pabellón va a seguir teniendo su uso, ¿no? Y lo que haya que reformar, pues se reformará, claro. No lo vamos a dejar que se caiga. Más cosas. Nada más. ¿Hay alguna fecha determinada para el funcionamiento de este nuevo pabellón? La fecha en las obras ¿no? Que ponerle fecha a las obras, a cualquier tipo de obra, en cualquier lugar, pues es complicado, ¿no? Aquí hablamos más o menos de plazos, ¿no? Yo espero que la redacción del proyecto, pues un mes y medio, por entre unas cosas y otras 2 meses, no creo que tarde muchísimo más, ¿no? Después hay que sacar la obra, después hay que adjudicarla, ¿no? Porque hay que sacar un pliego y hay que adjudicar la obra, pues igual que se ha hecho con otras obras, ¿no? Y después de que esté adjudicada la obra, pues firmar el contrato y comenzarla, ¿no? Os digo que yo creo que de aquí a verano yo creo que hay tiempo más que suficiente para que puedan empezar las obras. Ese pabellón esté en marcha y que a principio o a mediados del 2016 pues ya podemos estar disfrutando todos los ciudadanos de ellos, ¿no? Las obras tienen sus plazos, tienen su fin, y eso yo creo que lo podemos entender todo el mundo, ¿no? Así que eso más o menos son, pero fecha concreta no te lo puedo decir. Nada más. Muchas gracias.